Últimamente noto en mí un mayor aprecio por las epístolas, ¿no? Que a veces uno las pasa, las deja pasar, en particular la de Santiago y también la de San Pedro. Pienso comenzar, bueno, por lo menos con Santiago. Vamos a ver después cómo sigue la serie. Como siempre, nunca sé cuánto tiempo va a tomar o cuántas series va a tomar. No quiero que superen los 10 minutos. Por lo menos quiero ahora comenzar con Santiago. ¿De cuál Santiago se trata? Esto es lo primero, ¿no? Como autor de la primera carta católica, pues se trata de Santiago el Menor. No confundir con Santiago Mayor. Santiago Mayor es el hermano de Juan, es hijo de Zebedeo. En cambio, este Santiago el Menor fue el primer obispo de Jerusalén. Ese que menciona San Pablo, por ejemplo, cuando dice que en su viaje a Jerusalén se encontró con los pilares de la iglesia, Pedro, Juan y este Santiago. Santiago es un nombre muy particular porque el nombre es Jacobo, Iago. Santiago o Santiago sería darle el nombre ya de santo, sería San Jacobo. Por eso creo que es una redundancia decir San Santiago, ¿no? Pues bien, curioso también que a Jacobo le hayamos no solo puesto este nombre, este antepuesto al San, como digo, es una redundancia, también es el mismo nombre, Jaime, es Diego. Es el mismo nombre. Bueno, esto es un excursus. Ya me tienen acostumbrado. De todos modos, lo que vamos a hacer con esta epístola va a ser toda glosada, va a ser leída en partes y comentada. Va a ir fraccionada, digamos. Después podremos hacer al final, darla simplemente de una sola vez, sin glosa. Santiago el Menor, entonces, el autor de la carta, es hijo de Alfeo o Cleofás y de María. Esta María es pariente o hermana de la Santísima Virgen, porque con el parentesco nunca se sabe si son hermanos realmente carnales o son primos, por ejemplo. Por tanto, era primo hermano o pariente del Señor. Por eso lo categorizan, muchas veces dice el pariente del Señor. Y también se lo considera hermano. Así lo menciona San Pablo en Gálatas, y también así lo identifican tanto San Mateo como San Marcos. La familia era una familia siempre en el Oriente, y sobre todo en esa época, la familia alargada, que nosotros consideramos como tal. Por ejemplo, son parientes, pero se les decía hermanos. En Gálatas el apóstol dice, después, se refiere a después de Damasco, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no había ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y sí, también en San Marcos dice, saliendo de allí se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos, al Señor se refiere. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Es decir, no eran hermanos y hermanas en sentido estricto como lo conocemos nosotros, sino parientes cercanos. Pues este es Santiago. La carta de Santiago, como la de San Pablo a los hebreos y otras cartas, como la de San Juan, como la de San Pedro, van dirigidas a ¿qué comunidad? A la comunidad cristiana de origen judío. Por eso hay ciertas reminiscencias en la carta de Santiago con la primera carta de Pedro. Recordamos que Pedro es el apóstol de los judíos, sobre todo, aunque también fue apóstol de paganos. Bueno, ya veremos. Me refiero al caso del centurión, cuando él por primera vez entra así en casa de paganos. Bueno,
Ahora necesito detenerme de nuevo. Hay algunos, muchos ahora, que consideran que la autoría de la carta a los hebreos no es de San Pablo. Algunos la clasifican entre las cartas paulinas, porque piensan que es alguien del entorno del apóstol quien la escribió. Otros ni siquiera eso, la ponen totalmente aparte. Uno dice en el cuerpo paulino y ponen al final la carta a los hebreos, otros ni eso. Son más críticos. Dicen que las menciones que hace en la carta a Timoteo y a las comunidades cristianas de Italia, que fue la que fundó Pablo, son datos vagos, como para considerarla de San Pablo. Hipotizan, si se puede usar ese término, creo que es un neologismo, pero tienen la hipótesis que podría haber sido Apolo, el alejandrino, experto en Sagrada Escritura y que aquí en San Pablo también lo menciona en la primera carta a los Corintios. El mismo que aparece en Hechos de los Apóstoles. Yo, por mi parte, y creo que somos varios también, prefiero tenerme a la tradición que adjudica a la carta a los hebreos a la autoría de San Pablo. Detrás de estas revisiones se ocultan deseos de desprestigiar la tradición. Ahora somos más listos, investigamos mejor, resulta que durante milenios se dijo esto, pero nosotros ahora venimos a decir que no es así. Lo de siempre, hacen de conjeturas certezas. Bueno, sigo con Santiago Menor. Acá tengo que hacer uso de agua, pero me lo han regalado, además tiene mi nombre y todo, y está el Señor. Perdón, porque no traje vaso, pero bueno. Digo, decía que se dirige Santiago, del autor de la carta, el Menor, a las comunidades de origen judío. Por eso encabeza su carta saludando a las comunidades judías de las 12 tribus, dice. Dice, las dispersas que son cristianas, ¿no? Así, no dice cristianas, pero son a las dispersas. Dice, Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora. Saludos, en la dispersión, que no están en la Tierra Santa. Santiago ejercía gran influencia ante los judíos que seguían a Jesús y por eso fue hecho obispo de Jerusalén. Murió en el año 62. Fue condenado por el sumo sacerdote Anán a muerte por lapidación. Así murió. Según parece, la carta data de esa época, es decir, muy poco antes, por supuesto, de su martirio. Como veremos, contiene importantes exhortaciones y consejos para que los cristianos provenientes del judaísmo fuesen fortalecidos, alentados en la lucha, ya que estaban siendo fuertemente perseguidos. Había que fortalecer la fe de aquellas comunidades. Santiago se dirige a todos los judíos cristianos de la diáspora, como digo, o sea, dispersos dentro y fuera de la Tierra Santa. Creen en Jesús, Mesías de Israel, resucitado, en la gloria del Padre, y que ha de volver, la parusía. Esa tensión de la vuelta de Jesús que era tan inminente. En ningún momento hace alusión a los goín, a los gentiles, a los paganos. Pues, contrario a lo que ocurre en las cartas paulinas, en las que el apóstol amonesta y combate los viejos oficios como la embriaguez y severamente advierte y combate la idolatría. Santiago, en cambio, denuncia a los falsos doctores, diríamos los teólogos, los maestros de la ley. Santiago habla de conductas, las propias del cristiano, o del judío que abraza la fe, del verdadero creyente, de sus relaciones con el prójimo. Bueno, ya veremos de qué se trata. Aquí nos detenemos.